Yo particularmente pienso de que sí es importante asegurar la disponibilidad de producto y sobre todo la rotación, porque volviendo a la imagen de la izquierda, imagínense ustedes si esas naranjas o esos bananos que están ahí estuvieran 2 semanas en una bodega, por ejemplo, sin moverse. Es producto perdido. Entonces, por eso digo que es importante tener lo justo y lo necesario. Y la imagen de la derecha la puse porque en realidad yo recuerdo cuando mirábamos las fotos en las redes sociales o en los periódicos donde la gente se preocupaba más por comprar papel higiénico que comida o otros insumos de mayor importancia. Entonces, con esto aterrizo en lo que es la definición concreta de lo que es la cadena de suministros, que pues ustedes pueden ver en el esquema abajo, como les comentaba, es del productor sale la materia prima hacia una fábrica de producción, posterior a distribución y a entrega. Y este es un flujo de información que tiene una retroalimentación. La retroalimentación quiere decir que es el término que nosotros conocemos como logística inversa. La logística inversa es un producto, es algo que yo llevo, pero traigo de regreso. Y me estoy adelantando un poquito, pero uno de los ejemplos más claros, por ejemplo, es la cervecería. La cervecería, por ejemplo, usted lleva sus botellas vacías de cerveza o de refresco al depósito y en el depósito pasa el camión dejando nuevas cervezas o refresco y se lleva los envases viejos. Quiere decir esto que el producto, parte del producto que ellos llevaron, regresa nuevamente a la fábrica para así volver a ser procesado. Este es el concepto claro de lo que es la logística y creo que en esa gráfica se puede expresar de la mejor manera. Pero aquí les presento a ustedes lo que es un modelo de logística y de cadena de suministro a nivel global. Como ustedes pueden ver, la logística y la cadena de suministros van siempre de la mano. No puede haber logística sin cadena de suministros, ni cadena de suministros sin logística. Y aquí en la gráfica donde está el camión morado es más que clara. La logística envuelve todo lo que es proveedores, compras, manufacturas, productos, inventarios, transporte, ya sea marítimo, terrestre, vendedores y lo más importante que les decía al principio eran los consumidores o los clientes en este caso. Entonces, estos son los pasos que involucran la fabricación y distribución de un producto o servicio para su comercialización. Podemos ver en la imagen abajo del lado derecho, podemos ver claramente lo que les decía. Del proveedor viene a la fábrica y de la fábrica sale a la distribución. No sé si, creo que es esto de aquí, no sé si pueden verme el cursor moviendo, pero eso es básicamente el concepto más claro y más sencillo que les puedo plantear yo del tema de cadena de suministro y logística. Pero para llegar a eso, nosotros tenemos que preguntarnos si en verdad estamos preparados para asumir este reto. ¿Estamos preparados para desarrollar competencias? ¿Estamos listos para enfrentarnos a una post-crisis? ¿Está lista en verdad la cadena de suministros? Y la respuesta se las voy a ir dando a medida vayamos avanzando, pero estos 5 puntos para mí son muy importantes porque, como les dije al principio, el mundo está cambiando y hay personas atrás de todas las compañías que están enfocadas en desarrollar estas competencias blandas, personas que se encargan que se encargan y que contribuyen también al desarrollo y el crecimiento de las empresas mediante la motivación y el desarrollo de estas competencias con el único objetivo de alcanzar las metas y acortar logros y objetivos de estas. Entonces, comienzo con la visión holística, que la visión holística básicamente desde este punto de vista es donde tenemos toda la materia prima, donde nos encargamos de que el producto llegue sano y salvo al puerto, qué va a pasar en el tránsito marítimo, qué hay con el desaduanaje, el transporte de cargas y el almacén, luego del almacén cuáles son los pasos de producción, los pasos de transporte del producto,
tanto así como la preparación y sobre todo la entrega, que es algo que es al final lo más importante de todo, porque recordemos que la cadena de suministro es una cadena perfecta y por eso es que puse precisamente en visión holística esa cadena, porque es una representación de perfección. La cadena de suministros para que cuando el producto está puesto, para que esos bananos estén puestos, para que esa comida esté puesta, y no solamente comida, para que esa ropa esté puesta, esos muebles estén puestos, y así varios otros ejemplos que pueden haber. Para que esto se dé, tiene que haber una cadena de suministros perfecta. ¿Y qué pasa cuando usted llega al supermercado, por ejemplo, o llega a un puesto de verduras y no encuentra lo que usted anda buscando? Eso quiere decir que la cadena fue interrumpida. En algún momento algo malo pasó, hubo un proceso que se saltaron, hubo un proceso que quebraron incluso para poder llevar ese producto al puesto de venta. Es muy fácil decir, no se preocupe, viene en 5 minutos. En 5 minutos ya no tiene ese cliente usted. Entonces, por eso es que la importancia de esta visión holística que tanto les menciono. Y lo más importante de todo esto, aparte del almacenaje, del transporte, del desaduanaje o aduanaje, es la entrega de esto. Pero sin esto, sin esta entrega, sin esta visión holística, no puede estar sola, tiene que ir amarrado de la disciplina. Y la disciplina básicamente consiste en respetar los tiempos, en respetar las entregas, en respetar todo lo que conlleva lo que es tiempos. Las entregas en tiempo y forma son en realidad la columna vertebral, desde mi punto de vista, de este proceso, ¿verdad? Luego tenemos el enfoque global, que el enfoque global, pues, como les decía desde el principio, es hacia dónde vamos, cuáles son nuestros objetivos, cuáles son nuestras nuevas metas ahora, después de este COVID-19, cómo vamos a organizarnos, cómo vamos a hacer que nuestros KPIs, que son los indicadores clave de desarrollo de la empresa, van a mejorar. ¿Cómo vamos ahora a ver cómo vamos a medir la oferta y la demanda? ¿Cómo vamos a encontrar el punto de equilibrio de esto? ¿Verdad? Y para eso necesitamos, lógicamente, la capacidad de respuesta, ¿verdad? ¿Ok? ¿Qué es lo que necesitamos? ¿Cómo solucionamos las fallas? ¿Cuál es nuestro plan B? Y sobre todo, la flexibilidad es muy importante, que también voy a avanzar, voy a platicar de esto más adelante. Todo esto viene y es sostenido por el trabajo colaborativo. Si nosotros no podemos ser islas en las empresas, o los departamentos empresariales no pueden ser islas, no puede venir y el departamento de ventas no compartir sus números con el departamento de operaciones o el de planificación. Por eso es que yo hablo del trabajo colaborativo, porque en realidad tiene que ser un trabajo en conjunto. Tiene que ser la empresa, tiene que ser un nudo para poder formar ese rompecabezas que ustedes ven ahí. Y por eso es que se crea el SOP, que es el plan operativo, el plan de operaciones y venta, ¿verdad? En donde aquí en este plan se viene y se planifica, se concilia y se alinea todas aquellas actividades relacionadas a la demanda de suministros, producción, materiales, transporte y hasta la logística inversa que les comentaba hace un momento. Y todos estos procesos de manufacturación y de distribución vienen a caer descansan sobre este plan de operaciones y de ventas. Pero, ¿cómo nos afecta a nosotros la cadena de suministros? ¿Verdad? Y vemos que existe un entorno alrededor de todo esto. Vemos que este aislamiento, distanciamiento social viene a traer cambios significativos a la cadena y cambios radicales a todo esto, ¿verdad? Y pues miren esta imagen ustedes, en la parte izquierda nos dice que cómo está afectando a la cadena de suministros el COVID o el coronavirus. Y ustedes pueden ver en esa pequeña barra con colores amarillos que a mayor intensidad, mayor afectación tiene el COVID en los países. Y como ustedes pueden ver, China ha sido
el mayor exportador mundial de productos manufacturados intermedios. Y pues, según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE en inglés, que China es el que importa el 20% de todos los productos. Perdón, China exporta y todo eso viene de China. Y podemos ver que el 57% de las empresas observó que la mayor plaza de entregas para componentes son chinos, pero China solamente está operando en un 50% de su capacidad y con un 56% de su personal. Entonces, en verdad, sí podemos ver cómo está afectando el mundo entero esto del coronavirus o del COVID-19, y estos cambios a la cadena trae consecuencias significativas, como por ejemplo, nosotros nos damos cuenta de que el área de producción no se puede parar. Nos damos cuenta de que no se puede operar máquinas desde la casa. No, o sea, aparte del distanciamiento, el aislamiento y las capacidades con las que se está operando en las empresas, en verdad no es suficiente para producir para producir la cantidad suficiente para mantenerse a flote. ¿Y qué es lo que está pasando? Que las áreas de producción obviamente necesitan producir, pero si no producen, no hay ventas, que eso todos lo saben, y si no hay ventas, no hay salarios, y si no hay salarios, caemos en un problema grande y caemos en una crisis ya económica, ¿verdad? Y por eso es que, a pesar de todo esto, perdón, voy a continuar aquí, a pesar de todo esto, todo lo que está pasando a nivel mundial por la cadena de suministros está siendo afectado por la disminución de producción de los países afectados, que era lo que les decía. Y hay un bajo consumo y un colapso de la confianza del comprador. Y ustedes lo pueden ver, el ejemplo más claro creo que es los restaurantes. Los restaurantes vienen y caen en una demanda, y esta demanda viene y es afectada por un por un efecto látigo, que es una situación en donde se observa un aumento en la variedad de los pedidos, incluso cuando la demanda del mercado es estable. Y esto lo que produce es un grave desajuste de la demanda de la demanda real de los productos y la demanda de los actores intermediarios en la cadena de suministro, el cual pues ocurre generalmente porque los distintos particulares están más interesados en optimizar sus propios procesos sin considerar el resto de la cadena de suministros. Y para eso yo consideré estas 7 píldoras o 7 pastillas que yo considero nuevos requerimientos para la cadena de suministros. Y pues como vamos hasta ahorita, creo que está más que claro que esto del COVID-19 va a pasar, y definitivamente va a dejarnos cambios tanto económicos como sociales, y el supply chain o la cadena de suministros no va a ser la excepción. La cadena de suministros va a ser, de hecho, y ha sido de las más impactadas, porque ha sido más impactada y está siendo de las que más respuesta está dando. O sea, estamos creando respuesta a medida que vamos avanzando. Y ustedes pueden ver las situaciones actuales, pues. Miren, por ejemplo, les comento que el hecho de que se ha visto como consecuencia el desabastecimiento de ciertos productos sanitarios en el mercado, eso nos pone a pensar y decimos, bueno, ¿qué pasó con la cadena de suministros? ¿Por qué no está la cadena de suministros? ¿O dónde se rompió la cadena de suministros? Pero al mismo tiempo, la cadena de suministros, por el otro lado, se sostiene con otros productos en donde podemos ver la eficiencia de ella cuando no hay desabastecimiento de productos básicos en el mercado. Por ejemplo, nunca nos quedamos sin legumbres, siempre se vendían frijoles, siempre se vendía arroz, siempre había maíz. Entonces, siempre todo esto hubo, y aquí es donde yo pues veo dos escenarios completamente diferentes, que por un lado el desabastecimiento de insumos sanitarios, y por otro lado la eficiencia del sistema en el que no hubiera un desabastecimiento de comida en este caso, ¿verdad? Y todo esto
es gracias y no se pudo haber hecho en realidad sin el uso de la tecnología o la gestión de información, ¿verdad? En realidad sin estos dos factores hubiera sido impensable pues hacer todo esto. Y definitivamente hay factores pre-COVID-19 que van a ser necesarios ahora para post-COVID-19, sobre todo en la cadena de suministros. Pero entrando ya, sumergiéndonos un poquito a estas siete píldoras de la cadena de valores o de la cadena de suministros, ¿verdad? Tenemos arriba el tratamiento de Big Data o de altos datos, ¿verdad? La sostenibilidad o muchos lo relacionan con la ecología. Después tenemos la tecnologización, que en verdad es un proceso que venimos nosotros venimos ya en el barco de la tecnologización desde hace un rato, pero ahorita pues tenemos que acelerarlo por cuestiones de pandemia. Tenemos también la automatización, que también ya estamos trabajando, pero sí siento yo que en tema de flexibilidad, centralización y colaboración e innovación sí estamos un poquito en pañales en estos temas, ¿verdad? Porque es complicado la flexibilidad, sobre todo en temas de empresas, en temas empresariales, en temas corporativos, la flexibilidad es un poquito más complicada. Entonces, comenzamos con la primera, que como le decía, el tratamiento de Big Data o de alto valor de datos, ¿verdad? Que para mí, a este punto, esta es la más importante y es el requerimiento que en verdad va a marcar una diferencia post-COVID, porque en realidad es impredecible para ser competitivo y aportar a la cadena de suministros. Esto nos va a traer una eficiencia y va a ser la diferencia en realidad y el valor, el aporte va a ser mucho mayor y va a haber un valor agregado significativo con todo esto, porque todo esto lo que va a hacer es que va a venir y vamos a tener pronósticos y predicciones más precisas, que eso es lo que el COVID-19 nos ha dejado hasta el momento, porque las proyecciones y las predicciones y los pronósticos, mejor dicho, se habían considerado basado en pronósticos de años anteriores. Por ejemplo, el pronóstico del 2019 fue en base al pronóstico del 2018 y 2017. Este 2020, seguramente el pronóstico de la mayoría de empresas fue del 2019 y 2018, ¿verdad? Tomando referencia a 2 años anteriores. Pero esto de Big Data o de alto valor de datos, lo que viene a hacer hacia nosotros es que crea una interacción entre diferentes puntos de la cadena y sus interrelaciones mejorarán la información que nos va a proporcionar. Por ejemplo, nos va a dar mejor feedback de los clientes, nos va a dar el consumo de energía, nos va a dar los datos, los datos de procesos, nos va a dar los datos del cliente y sobre todo lo más importante ahorita son los tiempos de reparto. Y todo eso cae en la satisfacción de las necesidades reales del cliente. Y esto lo que nos hace al final de todo esto es que nos ayuda a optimizar la cadena de suministros post-COVID, porque a pesar de que estamos avanzando y estamos haciéndolo de una manera muy eficiente y podemos ver, como les decía, que no nos desabastecimos de comida o que simplemente teníamos acceso a la comida y al papel higiénico como las fotos que les mostraba anteriormente, esto va a venir y va a crear un aporte muy, muy significativo y va a crear una diferenciación en la cadena de suministros. Luego tenemos la sostenibilidad, que como les decía al principio, esto va a hacer que el personal que maneja los KPIs, que son los indicadores claves para medir las empresas, cobren más importancia todavía, porque no solamente sostenibilidad habla de la elección del transporte que menos contamine o el que más ahorre combustible. Claro que eso es importante y en eso se está trabajando y por eso es que cada vez se están haciendo camiones con menor consumo o incluso hay países del primer mundo que están utilizando ya transporte de carga eléctrico.
el uso de ferrocarriles, por ejemplo, que yo considero que aquí a nuestro país vendría a servir muchísimo, sobre todo con la creación de Comayagua, ¿verdad? Del aeropuerto de Comayagua se puede crear ese pequeño canal y habilitar esa posibilidad de tener un ferrocarril aquí para uso de transporte de carga, porque no solamente va a ayudar a que las empresas sean más sostenibles, no solamente va a ayudar a que sean más económicos, sino que va a ayudar también a descargar las carreteras, a ampliar los tiempos de durabilidad de las carreteras y a otro montón de beneficios. Va a reducir tráfico, se va a reducir accidentes, la carga va a estar más rápido en los puertos. Entonces, al final, esto del aeropuerto y esto de la sostenibilidad, más que un gasto, es una inversión en realidad. Y sí, hablando de sostenibilidad y hablando de todo esto, es importante la adaptación internas y externas de lo que son las rutas de distribución. Siento yo que entre menos consumo de energía posible, mayor va a ser el ahorro y las empresas van a poder tener un poco más de flexibilidad en ese tema. También, pues, como les mencionaba, es importante establecer los KPI que controlan los objetivos de sostenibilidad a alcanzar. Con esto me refiero, por ejemplo, a la reducción de uso de plásticos, como bolsas, como etiquetas, como embalajes, y cada vez orientarnos más a eso de que si la empresa funciona o si el medio de transporte funciona, la empresa es sostenible o el transporte y distribución de carga es sostenible mediante estos parámetros. Luego, el tercer punto es la tecnologización, que pues, como les dije del principio, la transformación digital está ocurriendo y siento yo que a medida vamos avanzando y esta pandemia lo que vino fue a acelerar este proceso de transformación digital. Definitivamente son nuevos entornos, son nuevas reglas ahora. La digitalización total y la computación en la nube ya no son una opción. Ya no se puede estudiar la posibilidad o si nos interesa o no. La digitalización simplemente es una vértebra de la espina dorsal de este sistema. Y si estas empresas se detienen, si estas empresas dejan esto y la adaptación no es tan rápida, la supervivencia de empresas pequeñas simplemente no va a ser una opción, simplemente van a salir de mercado o porque ya no es lo mismo. Ahora usted puede pedir por Instagram, puede pedir comida, ropa, zapatos, lo que usted guste, ¿verdad? Pero si las empresas en realidad no se adaptan rápido a esto, la única supervivencia que tienen ellos es en realidad esto de la digitalización. Y en la cadena de suministros o en el supply chain se va a requerir totalmente la digitalización. Y porque esto, además viene a aprovechar al máximo los recursos de computación en la nube que se tienen. Entonces, aquí es donde quería llegar. La digitalización de negocios es clave. ¿Por qué? Porque nos da una mayor productividad, una mayor calidad, una mayor agilidad y una mayor innovación sobre todo. Entonces, ya estos canales de ventas son la mejor gestión y lo más rentable porque ya no tiene usted que alquilar espacio, por ejemplo, ¿verdad? Porque recuerde que usted cuando alquila un espacio es dinero que está pagando, y es un alquiler de inventario altísimo o es alto en la mayoría de los casos, ¿verdad? Pero ¿cuál es el problema si no actualizamos nuestro negocio y mantenemos las viejas gestiones? Como les comentaba, el riesgo es altísimo de perder las empresas. Y les pongo ejemplos claros. Yo sé que más de uno de los que me está escuchando en este momento tuvo un BlackBerry. Más de uno de los que me está escuchando tuvo un Nokia. Más de uno iba a revelar fotos a Kodak. O recuerden, en los Estados Unidos, y sí, creo que solo en Estados Unidos existía Blockbuster, pero aquí teníamos Metromedia. ¿Se acuerdan de Metromedia? Cuando Metromedia era
un edificio enorme aquí por Palmira, de 2, 3 pisos, que alquilaban juegos, revistas, alquilaban de todo. Esto posiblemente fue lo que ocurrió. No se acoplaron, no entraron a esta nueva etapa y se quedaron con formas viejas de gestionar su negocio. Y ustedes pueden ver, el BlackBerry simplemente desapareció del mercado porque no quiso pasar de teclado físico a teclado táctil. Entonces, esos pequeños cambios son los que vienen y definen la rentabilidad y la sostenibilidad de las empresas en este caso. Y la digitalización de los negocios, sin duda alguna, es algo que ahora sostiene y es un pilar de lo que es la economía digital. Con esto, también quería mencionarles que... aquí vamos. Y el otro punto es la automatización, que aquí la gente se rehúsa a este cambio de automatización por temor, pero la verdad es que la intervención humana se debería, sobre todo en tiempos de pandemia, reducir al máximo. De hecho, esta cadena de suministros está empezando a transformarse a lo que es la cadena de suministros inteligente, en donde las fábricas inteligentes podrán servir de la cadena de suministros inteligente, claro, con comunicaciones extremadamente ágiles y redes colaborativas a nivel global y sobre todo en tiempo real. Y esto, lo que va a venir y lo que va a traer, va a ser una hiperconexión, una era digital más avanzada y va a ser ultra eficaz. Y toda esta transformación del Smart Supply Chain o de la cadena de suministro inteligente está basada en lo que es la inteligencia artificial y en la automatización que exigirá en determinado momento la cadena de suministros. Pero yo creo que para esto sí hace falta un poco, porque esto de automatizar todo en verdad es un tema muy difícil de tratar en este momento, ¿verdad? Pero yo les comentaba a ustedes al principio que para mí habían 3 puntos al final que que yo no los miraba tan fuertes, y en verdad este tema de la flexibilidad, ¿verdad? Que nosotros queremos ser flexibles, pero al mismo tiempo no queremos ser flexibles. Queremos el cambio, pero queremos el cambio a nuestra conveniencia. Y en verdad así es como debería de funcionar en la mayoría de negocios y de empresas. Pero puse esta foto de estos juncos, creo que son, porque se puede ver que el viento es cambiante y hace que esto haga flexible y dé un ambiente de flexibilidad y de adaptación a las nuevas empresas, ¿verdad? Por ejemplo, los almacenes comerciales, las cadenas de producción, las cadenas de distribución y las cadenas sobre todo descentralizadas pueden venir y ser parte de esta información compartida a velocidad y a niveles que nunca se habían visto antes. Claro, la tecnología está a un nivel que nunca había estado, pero ¿cuándo ha estado a un nivel anterior? Cuando nosotros dijimos nosotros el año pasado, no, es que el otro año la tecnología va a estar en menor escala de lo que está este año. No, la tecnología va avanzando y nunca retrocede. Y eso es precisamente lo que se pretende hacer con este tema de la flexibilidad en la cadena de suministros, que trabaje para adaptarse a esa nueva forma de colaboración y de atender las necesidades de aprovisionamiento y distribución para crear una conexión rápida, para crear y actúe en conexión, para crear conexión hiperrápida, o actúe siempre, que esté siempre hiperconectada. Y aquí el otro tema era la centralización. Bueno, este es un tema que en realidad no existe cadena de suministros que sea rígida, y hay países que así la tratan de manejar rígida, pero en realidad es imposible mantener la cadena de suministros rígida. Y si ustedes se fijan en la imagen
de la centralización al lado izquierdo, podemos ver que es exactamente una copia de la imagen que yo tengo en el lado izquierdo de la pantalla, en donde tenemos una planificación, un abastecimiento, una estrategia, una logística que, como les dije, va de la mano de la cadena de suministros. Y si ustedes recuerdan, al principio yo puse la logística y todo alrededor de la logística. Ahora está la cadena de suministros y la logística es un componente de la cadena de suministros junto a la operación de este esquema centralizado. Pero ¿qué pasa si nosotros descentralizamos eso? Entonces vamos a tener cadenas de suministros completamente diferentes. Y no es nada malo tener cadenas de suministro diferentes. De hecho, cada empresa, cada negocio tiene su cadena de suministros distinta. No hay un patrón. Pero ¿qué pasa si nosotros venimos y de la cadena de suministro centralizada y la cadena de suministro descentralizada creamos un híbrido? Y lo llamamos distribución o la cadena de suministros descentralización distribuida, por ejemplo, puede ser. Entonces podemos ver en el esquema donde yo puse un triángulo rojo, podemos ver ese esquema que es un poco más óptimo, en donde todo lo que yo les he hablado anteriormente, la sostenibilidad, la flexibilidad, la colaboración, el data y todos los componentes que yo les he hablado aquí vienen a formar esto. Vienen a formar este esquema multiplicador de la cadena de suministros, que es lo que hace que nosotros crezcamos, o va a hacer, mejor dicho, que nosotros crezcamos y podamos ver ese despegue de la cadena de suministros actual a la cadena de suministros inteligente. Y aquí, esto es muy importante, la colaboración y la innovación. Esto de compartir información de múltiples fuentes y destinos se servirá para poder trabajar de una manera más eficiente. Yo siempre he dicho que la logística es sinónimo de eficiencia. No podemos tener eficiencia si no tenemos logística. Y la logística, en verdad, como les comentaba desde un principio, no podemos venir y cuando la interrumpimos, es cuando ya deja de ser perfecta, cuando ya deja de ser eficiente. Y para que sea eficiente tiene que haber colaboración e innovación. Tenemos que compartir información, como les decía, de múltiples fuentes y destinos para que se pueda trabajar de manera inteligente, visible, transparente y sobre todo compartir y colaborar entre toda la empresa, porque cuando todos compartimos con la empresa formamos ese gran rompecabezas que hablábamos. Y en estos tiempos y a lo que se viene post-COVID, esto va a ser una necesidad altísima para la cadena de suministros. Y termino ya con mis conclusiones, que recuerdan este abanico que yo les comentaba de las 7 píldoras, pues evolucionó y se convirtió en una realidad ya. Yo creo que después de este COVID-19, en realidad nosotros venimos y vemos que cada uno de estas aspas de este abanico son importantes y tienen que ir de la mano. Y si ustedes pueden notar, puse los 3 que yo sentía que podían ser los más débiles, de un color un poco diferente. Y mis conclusiones de todo esto es que la cadena de suministros se va a desenvolver tras entornos cambiados y que van a seguir cambiando a medida que pase el tiempo, y que no solamente va a ser la demanda, sino que va a ser basado también en cambios de filosofía, de mentalidad social y sobre todo de tecnología, y que estamos avanzando inevitablemente a la sostenibilidad, ¿verdad? Hacia niveles de stock que no se salgan y que no rompan los esquemas de la cadena de suministro, eso sí, sin acumular excesos hacia sistemas de producción robotizada. Y esto lo que va a hacer es que va a obligar a adaptarse a la forma eficaz, aprovechando todos los recursos tecnológicos y de información a nuestra disposición o a disposición de las empresas. Entonces, al final, la sociedad ya se dio cuenta de la importancia que es que la cadena de suministro no se detenga. Ya vimos que si un proveedor de mascarillas o de gel antibacterial se detiene, es un problema. Y
es una necesidad que tener esas mascarillas o ese gel antibacterial. Entonces, la sociedad ya ve eso como una importancia y ya ve lo relevante que es en realidad la cadena de suministros y que a medida vamos avanzando post-COVID, esto va a crear más dependencia y el mundo entero va a crear más dependencia a la cadena de suministros, ¿verdad? Y claro que hay un sector favorecido, el que sinceramente considero yo que es el más favorecido de todo esto es un concepto que yo, bueno, no que yo llamo, sino que se le llama cocina ciega. Este tema de cocina ciega son centros de producción no abiertos al público, salvo a través del e-commerce o salvo a través de redes sociales, en nuestro caso, ¿verdad? Que igual requieren una gestión de cadena de suministros, pero que simplemente no operan en un lugar. Y ustedes pueden ver abajo, pues, este pequeño rompecabezas, ¿verdad? Que sin lugar a duda, pues, el futuro se va a ver configurado por este rompecabezas, ¿verdad? Por los factores críticos que ustedes pueden ver ahí, que podemos resaltar, que yo lo vengo diciendo desde el principio, que es el diseño digital, que es la inteligencia, la cadena de suministro inteligente, la sostenibilidad y esa flexibilidad al cambio que yo les venía diciendo con aquellos juncos. Y pues tras la crisis de la cadena de suministros, pues se está generando mayor peso estratégico. Y esto lo que genera es interés social y empresarial. Y van a haber distintos eslabones que van a estar dispuestos a innovar, generando nuevas formas de gestión que nos permitirán al nuevo mundo seguir desarrollando y seguir creciendo a raíz de o a través de la cadena de suministros, y se va a ir viendo a medida que pase el tiempo la incorporación de estos nuevos actores. Y termino mi presentación con esta imagen que es la industria 4.0, que es para donde todos estamos apuntando. Yo siento que esta crisis, esto vino a acelerar esta industria que ha ido avanzando a pasos agigantados, pero ahorita ya post-COVID esta industria 4.0 en realidad va a ser la que viene para quedarse, perdón. Entonces, les agradezco muchísimo y gracias por su atención. Traté de no extenderme mucho. Pues gracias por su atención y estoy abierto a cualquier pregunta. Listo, ingeniero, muchísimas gracias. Definitivamente que este tema es bastante interesante. De hecho, leo unas preguntas bastante buenas ahorita en el chat. Vamos a pasar a hacer lectura de las mismas. Pregunta Celeste Aguilar, ¿cuáles son los riesgos de la digitalización en el supply chain? ¿Y cuáles son los eslabones donde hay mayor exposición y cómo podemos prevenirlos? Bueno, una excelente pregunta, por cierto. Yo considero que los riesgos en realidad son altos en toda parte digital, ¿verdad? Ahora con los hackeos, eso es, creo que lo más, el temor más grande que se tiene, sobre todo por temas de privacidad, temas de bases de datos de clientes. Entonces sí, yo siento de que el tema de digitalización y en realidad yo siento que más que todo, donde más se va a ver afectado esto va a ser en el alto valor de datos o en el Big Data, porque a estas alturas creo yo que las empresas están un poco preocupadas por la falta de clientes, por la falta de ventas, por la falta de ese movimiento económico, y entonces están tratando de meter toda esta información de un solo sin los cuidados necesarios. Listo, ingeniero, muchísimas gracias. Tenemos otra pregunta aquí de Edwin Maldonado que dice, las empresas que apostaron por el cambio de tecnología a una que involucra automatización de procesos y la digitalización son las grandes ganadoras en esta época de pandemia. Es difícil predecir lo que va a suceder en la economía mundial en el futuro. ¿Cree que la investigación dentro de la empresa es una buena inversión con beneficio a largo plazo, una especie de seguro para la empresa?
Perdón, la investigación de qué se cortó un poquito, disculpe. ¿Cree que la investigación dentro de la empresa es una buena inversión con beneficio a largo plazo, o sea, una especie de seguro para la empresa? Yo creo que sí, particularmente pienso que sí, porque en verdad podemos, con las investigaciones dentro de la empresa, podemos identificar todo aquello que no está haciendo, que no está haciendo articulación o que no está siendo articulado para la empresa, todo aquel proceso que esté fallando o que necesite ajuste. Creo que sí es una buena inversión. Creo que a futuro de pronto esa inversión se va a ver reflejada, ¿verdad? Ya con los cambios, ya cuando ustedes digan, bueno, pues, ok, invertimos en cambio de equipo, por ejemplo, porque identificamos que las computadoras o los servidores son muy viejos y hay que cambiarlos. Entonces, al hacer esa pequeña investigación, se hace ese cambio, se hace esa actualización que a futuro va a ser muy útil para estos procesos de digitalización, de automatización y de todo esto del Big Data que les estoy mencionando. Listo, ingeniero, muchísimas gracias. Aquí tenemos otra pregunta siempre relacionada con la industria 4.0. Pregunta Sandra Marisol. Sin duda la cadena de suministros va de la mano con la industria 4.0. ¿En qué tipo de industria visualiza que podría adaptarse mejor y más rápido a este concepto en Honduras? Buena pregunta. Eh, Mire, la verdad es que yo siento de que aquí a nivel nacional o a nivel de Tegucigalpa sí estamos evolucionando rápido. Siento yo que, por ejemplo, en el tema de las telecomunicaciones, eso es uno de los puntos en donde yo puedo ver que hay mayor enfoque a este cambio de la industria. Eh, También creo yo que, bueno, ya hablando un poquito más a nivel internacional, siento yo que esto pues perfectamente puede ser en la elaboración de carros, ¿no? Pues, en la elaboración de carros ahorita hay una pequeña transición, pero aquí a nivel nacional yo lo veo un poquito lejos todavía. Sin embargo, se pueden hacer en fábricas pequeñas, creo yo, se puede automatizar ciertos procesos en fábricas pequeñas, por ejemplo, envasado de chiles, pelado de chiles, que yo creo que ya se está haciendo aquí. Entonces yo sí creo que ya nos estamos, de pronto aquí en nuestro país no estamos tan sumergidos en el tema de la industria 4.0, porque todavía aquí no estamos manejando retroexcavadoras desde el celular, pero con la incorporación del 5G creo yo que sí, ya eso va a ser definitivamente un hecho aquí en el país. Listo, ingeniero, muchísimas gracias. Pregunta Arles Castillo. Con la migración total a la digitalización de la supply chain, ¿qué elementos considerar al momento de seleccionar nuestro proveedor de tráfico, protección y resguardo de los datos? Bueno, eso en realidad hay empresas que ofrecen mayores y mejores servicios en cuanto a cuidado de información, a mantener todo eso del cliente, esa intimidad del cliente, si se le puede llamar, o de la información de los clientes, si se le puede llamar así. Entonces, francamente, para eso va a tener que adecuar a su presupuesto y dos, a qué tipo de empresa qué tipo de empresa es la que está protegiendo eso sobre todo. Perfecto, muchísimas gracias, ingeniero. Aquí viene una pregunta de mi parte. ¿Cuáles son los principales factores que hay que tomar en consideración en un estudio de mercado para la formulación de un proyecto con los cambios originados en la cadena de suministros a raíz de la pandemia? Mire, francamente, yo considero que en realidad los estudios de mercado sí son muy útiles, pero en realidad siento yo de que estos cambios se van a venir dando para optimizar todo. Entonces, yo considero de que a veces, más que un estudio de mercado, es suplir las necesidades para al final ahorrar. Como, no sé si contesto su pregunta. Sí, sí. Sí, perfecto, ingeniero. Sí,
realmente pues iba más o menos la pregunta encaminada a ver esta parte de cómo el estudio de mercado pues se veía cambios a raíz de los mismos cambios que hay en todo el tema de la cadena de suministros. Sí, mire, la verdad es que, como usted sabe, pues la cadena de suministro no solamente es un componente, son un montón de componentes, ¿verdad? Desde transporte, que por ejemplo, es donde se podría aplicar fácilmente esto, es en la creación de algoritmos que ayuden a hacer más eficiente los procesos de ruta, por ejemplo. Entonces, no sé en realidad si, y ahí sí la verdad es que no les sabría contestar con exactitud el tema de los estudios de mercados relacionados a la cadena de suministro en la incorporación de todos estos componentes que usted me menciona. La verdad es que ahí sí me agarró un poquito en curva. Listo, ingeniero, muchísimas gracias. Y una última pregunta, ¿qué cambios se prevén en las concepciones de la cadena de suministros con la introducción de la cuarta revolución industrial? Los cambios que van a haber. Bueno, para empezar, los tiempos de entrega van a ser precisos, los pronósticos van a ser precisos. Siento yo de que ya no va a tener que estar usted directamente en la empresa trabajando, sino que usted, pues así como vamos, creo que usted mediante a la industria 4.0 va a poder poner máquinas a trabajar desde la comodidad de su casa, va a poder monitorear rutas, va a poder monitorear, bueno, que ya se hace, de hecho, transporte marítimo, ya se puede monitorear sin necesidad de estar en el puerto. El desaduanaje también se puede hacer de manera digital. Entonces, al final sí considero yo de que esto es una gran oportunidad que se va dando y que la cadena de suministros es tan flexible que permite cualquier cambio desde la industria 2.0 hasta la 4.0. Es muy versátil y de hecho en la cadena de suministro se utilizan la 3 y la 4 por el momento. Entonces, de hecho hay países que utilizan la 2 todavía, como nosotros. Utilizamos la 2, 3 y empezamos ahorita a dar pasos de la 4. Listo, ingeniero, muchísimas gracias. De momento no hay más preguntas en el chat, entonces solamente pues nos queda pues agradecerle por toda su disposición. Realmente este tema es un tema bastante interesante. Creo que, como bien decía usted, hay mucho que hablar, hay demasiado que hablar y realmente pues se vuelve un poco difícil a veces quizás puntualizar tanta información. Pero se le agradece muchísimo pues toda su exposición el día de hoy. También pues le agradecemos a todos los participantes por habernos acompañado en esta jornada, igualmente a todas las personas que nos han acompañado a través del Facebook Live. Les recordamos que a través de las páginas de la vinculación de la Facultad de Ingeniería estamos compartiendo todo lo que son las conferencias que vamos a estar teniendo en las próximas semanas. Tenemos una conferencia para el martes 8 de septiembre, mapeo digital de suelos en Honduras, los incendios forestales, el suelo y el agua, para que nos puedan acompañar. Entonces, ingeniera Guadalupe, le doy la palabra. Igualmente, quiero agradecer a todos los asistentes, igualmente al señor decano de nuestra facultad y a nuestro expositor. Fue un excelente tema. Sé que él maneja todo lo que es este tema a profundidad y por eso entonces él lo trajimos para que expusiera todo lo que es este tema. Gracias, ingeniero David Rivera Gaekel. Ha sido un placer y bueno, espero contar siempre con su presencia en estas conferencias. Gracias a todos y gracias también al equipo de vinculación de la Facultad de Ingeniería por apoyar justamente todo lo que son estos temas también. Gracias a todos. Muchas gracias, ingeniera Guadalupe. Siempre un placer trabajar con ustedes y por supuesto que estoy a su disposición. Gracias, Inge. Ahí le voy a escribir al rato. Por supuesto. Hasta pronto. Adiós. Gracias.
Aldo. Aldo. Hola, ingeniera, dígame. Ya salió el ingeniero Gaekel, Rivera Gaekel.